Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio que iniciamos la semana pasada acerca del examen de Santiago, donde vimos cinco pruebas que tiene esta carta para que nosotros podamos ver si realmente estamos en la fe o no. Y ahora veremos otras más, veremos otras tantas para concluir con este mensaje. La siguiente prueba sería el control de la lengua. Vamos a ver lo que dice Santiago 3:5. Dice así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y bueno, una de las actitudes que el verdadero creyente debe experimentar como una prueba de su conversión es el control de su lengua. Y me refiero a lo que dice de alguien, a lo que promueve y a lo que alienta a seguir. En el tiempo de Santiago, pues las cosas corrían de boca en boca y aún así provocaban efectos devastadores. Hoy en día, las noticias, eventos y los chismes a nivel mundial pues corren a la velocidad de la luz y la tecnología nos permite con tan solo darle una orden a nuestro teléfono celular para que todos nuestros contactos se enteren de lo que estamos enviando. Esto pues se ha convertido en una extensión de nuestra lengua, porque en este acto está contenido pues nuestro deseo de compartir, de comunicar y de chismear, pero a una escala mayor. A mí, en lo personal, en muchas ocasiones me llegan mensajes tan equivocados, tan manipulados, tan falsos o viejos, que de plano ni los veo. Además de que hablan muy mal de la persona que los envía, porque en muchos casos ni les consta lo que dicen, ni se han tomado la molestia de ver si son actuales o si son verdaderos. Pero eso sí, son muy rápidos para reenviarlos. Esta es la dinámica del chisme, de la calumnia, del falso testimonio. Es decir por decir, sin darnos cuenta muchas veces de lo dañino que es esta forma de ser. Por esta razón, más adelante, ¿verdad? Santiago dice que la lengua es un mundo entero lleno de maldad. Fíjate cómo dice en Santiago 3:6. Dice así: de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Entonces, tú puedes decir, ¿verdad? Tú puedes justificar esta actitud, ¿verdad? Y decir, no, es que no soy chismoso, soy comunicativo. Pero en realidad, a lo que voy es que te des cuenta de lo peligroso que puede ser hablar por hablar. Aquí, Santiago, al tocar este punto, ¿verdad?, está haciendo un análisis muy profundo de todo lo que implica no tener control de este llamado por él miembro pequeño. Miembro pequeño, pero a la vez también le llama como una llama de fuego que es capaz de provocar un incendio.
Y no es el punto profundizar de este tema, ¿verdad? Yo creo que valdría la pena después verlo con más calma, pero solo lo estoy mencionando aquí para indicar la diferencia entre la lengua de un incrédulo y de la lengua de un creyente. Una puede hacer mucho daño y la otra puede hacer mucho bien. El creyente, ¿verdad?, no usa la lengua con ligereza porque está consciente del gran mal que puede provocar si la usan mal. Y entonces prefiere hablar cosas que bendicen y edifican. Caso contrario, ¿verdad?, de aquel que no tiene conocimiento ni temor de Dios y pues anda por la vida maldiciendo con su boca y haciéndole daño a los demás con su lengua viperina, ¿verdad? El siguiente punto está en Santiago 3:13, donde dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí debemos averiguar a qué se refiere Santiago al preguntar quién es sabio y entendido. Desde luego, el apóstol no está diciendo que esto se pueda saber a través de una prueba de coeficiente intelectual, sino más bien a que analicemos nuestras vidas a la luz de los conceptos de Dios, y de esta forma sabremos distinguir entre un creyente verdadero y uno falso. La Biblia hace una clara distinción entre la sabiduría del hombre, la cual le llama sabiduría de abajo, y la sabiduría de Dios, la cual llama de lo alto. Para el hombre, una persona sabia es aquella que ha llegado a un cierto grado de conocimiento, tanto intelectual como práctico en la vida. Y a estos seres tan apartados de lo común, les rinden pleitesía y le brindan toda su admiración porque se lo merecen, ¿no? Pero la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios alaba, no es esta, sino la que viene de Él. ¿Cuál es esta sabiduría y entendimiento para Dios? Veamos lo que dice la Biblia en el libro de Job, en el versículo 28 del capítulo 28, dice lo siguiente: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Cuando Job dice que el que teme a Dios es sabio, se refiere a aquel que pone su confianza en Dios. Temer a Dios es andar en sus caminos. Por lo tanto, una persona sabia es aquella que ha preferido creer en Dios. Es la persona que, viendo cómo estaba su vida y el remedio que Dios proveyó para su salvación, entonces creyó y confió en la sabiduría de Dios para hacerse sabio a la vez. Y el entendimiento lo explica también aquí enseguida en la segunda parte del versículo, cuando dice, voy a leer desde el principio: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces, a partir de haber conocido a Dios, el hombre vivirá una vida inteligente, porque la vivirá apartado del mal y de acuerdo a los principios de Dios. No debemos confiar solamente en los dichos y palabras del pseudo creyente. Santiago insiste
que cada punto que identifica al creyente, cada una de las características que lo conforman interiormente, deben tener manifestaciones externas. Es decir, la teoría debe pasar a la práctica y manifestarse. Necesitamos ver cómo se comporta y no tan solo oír lo que dice ser. Se debe esperar que el verdadero creyente demuestre que lo es por medio de obras que provienen de la sabiduría que ha adquirido de Dios, las cuales serán esos buenos frutos visibles, y estos a la vez serán una evidencia más de su verdadera conversión. Recuerden que estamos en un examen. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto, nos habíamos dicho que es la sabiduría de Dios, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El siguiente punto en esta carta es el que habla acerca del control sobre nuestros deseos y pasiones. Dice Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago nos hace pensar sobre el origen de las guerras que existen en todo tiempo y en todo lugar. Y también en los pleitos que de igual manera existen en medio de la convivencia humana. Y la respuesta es inobjetable. La respuesta se nos da en muchas partes de la Biblia, ¿verdad? Y dice en Mateo 15:19, por ejemplo, que todos estos conflictos, guerras, pleitos, nacen precisamente del fondo de nuestro corazón. Dice Mateo 15:19, dice Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale todo esto? Dice que salen del corazón. Entonces, ante este diagnóstico, ¿verdad? El médico de nuestras almas nos está diagnosticando en dónde está nuestro problema. Nos está diciendo que hay una parte de nuestro ser que debe ser corregida, que debe ser limpiada, que debe de ser transformada, que debe ser cambiada para que no nos dejemos llevar sin control por nuestras pasiones, que lo único que persiguen es su comodidad, sus deseos y satisfacer al gran yo que existe en cada uno de nosotros. Esta pues es la razón por la cual la Biblia nos explica por qué Jesús precisamente quiere entrar a nuestro corazón. Porque está identificado por él que es precisamente el centro del conflicto mayor de nuestras vidas. Como lo dice en Efesios 3:17, ¿verdad? Dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Este es el propósito
que Dios está persiguiendo en las personas que aún no lo conocen, que aún todavía no lo han recibido. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de quién, de Dios. A partir de que Dios está en nuestros corazones, es como lo vamos conociendo en plenitud. Santiago dice que existen conflictos en nuestro interior por alcanzar nuestros malos deseos y pasiones. Y estos conflictos se manifiestan externamente en contra de los demás. ¿Por medio de qué? Pues por medio de las guerras y de los pleitos. Como lo quieras ver, esto habla de una actitud de querer hacer mi voluntad y de conseguir lo que yo quiero, sin importarme los demás y mucho menos sin considerar lo que Dios quiera para mí. Porque el que realmente lo conoce, cuando quiere algo, antes que nada, le pregunta y le pide a su Padre, ¿verdad? No anda pateando a medio mundo ni empujando a todos para conseguirlo. Finalmente, este es el pensamiento del creyente, ¿verdad? Si Dios quiere o tiene algo para mí, pues Él me lo dará. Por esto, el amor y la conciliación, en lugar del pleito, es una forma de conocer quién realmente es un discípulo de Jesús. Como dice en Juan 13, 34 y 35, dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y fíjate cómo dice, una señal de que eres un hijo de Dios, de que eres un discípulo. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El siguiente punto que Santiago nos menciona es acerca de la actitud hacia la vida. Veamos qué dice Santiago 4, versículo 13 y 14. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si hay algo que diferencia en forma inmediata al incrédulo del creyente, es su concepto de la vida. Y cuando Santiago pregunta ¿qué es vuestra vida?, pues lo hace precisamente para poner en evidencia la gran diferencia que existe entre los dos conceptos de la vida que puede tener el que conoce y el que no conoce a Dios. La actitud ante este planteamiento demuestra nuestro entendimiento de la vida. Una persona que no conoce a Dios tiene su propio sentido de la vida. Y ante la realidad de la brevedad de esta, pues buscará satisfacer deseos y vivencias. ¿Por qué? Porque la vida es corta y hay que vivirla. Estas son las personas que viven la vida en forma desbocada, como si nunca fueran a morir. A ellos no les gusta pensar en la enfermedad, en la muerte,
y mucho menos en lo que sigue después de esta. Muchos, para eludir su responsabilidad, en el fondo piensan como ateos, o se dicen ateos, ¿verdad? Como si tomando esta postura suprimieran la verdad y su responsabilidad ante Dios. Otros se dicen agnósticos, que dicen, mira, si hay Dios o no, no lo sé. Otros asumen la postura humanista, diciendo, si existe Dios, no tiene nada que ver conmigo, porque no lo necesito. Obviamente, pues estos conceptos emanan de la formación y las ideas que han ido acumulando a través de su vida y les han brindado un calzado que les ha sentado bien y les permite andar a gustito por la vida. Muchos creyentes, pues, vienen del mismo lugar, ¿verdad? Todos hemos salido de un mundo de incredulidad y todos traemos, pues, de alguna forma y de diferentes aspectos, un bagaje de conocimientos y de creencias. Pero a partir de conocer a Dios, hemos dejado en la entrada nuestros zapatos viejos, ¿verdad? Y nos hemos puesto los que Dios nos da para caminar. Y entonces comenzamos a dejar nuestros pensamientos anteriores y los empezamos a cambiar por los de Dios. Sí, aunque vengamos de un pasado a veces de incredulidad o quizás de una fe deformada o inexacta, ¿verdad? A partir de nuestro encuentro con Dios, comenzamos a ver la vida como una oportunidad de vivir para Dios y su brevedad nos alienta no a desbocarnos, ¿verdad? Sino a no perder el tiempo y a trabajar en las cosas del Señor. Sí, ciertamente con premura, porque el tiempo se acaba. Entonces vemos aquí dos enfoques completamente diferentes, ¿verdad? Dos actitudes opuestas acerca de la vida y de lo que hay que hacer con ella. Además, el creyente ya no ve esta vida como su más grande posesión. Sin ningún problema puede poner los ojos en su vida futura, que será junto a Dios, y de ninguna forma se afana por lo que pueda suceder. Prefiere, en un sentido, perder esta vida a costa de ganar la eterna. Fíjate cómo dice Mateo 16, 25. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, dice Jesús, la salvarás. La siguiente prueba a la que nos somete Santiago en este su examen habla acerca de la paciencia. Y dice Santiago 5, versículo 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones,
porque la venida del Señor se acerca. Ya habíamos hablado antes que uno de los frutos que producen las pruebas en la vida del creyente es la paciencia, que se traduce también como constancia y perseverancia. Pero aquí Santiago se enfoca en la paciencia con respecto a un evento en específico, con respecto a la segunda venida de Cristo. En el estudio de Maranata 1, ¿verdad?, vimos que la segunda venida de Cristo es definitivamente un evento que divide la opinión de la gente e incluso de los creyentes. ¿Por qué? Porque este acontecimiento ha sido esperado durante muchos siglos y su tardanza ha provocado que muchos hayan dejado de creer en él. Para los hermanos a los que se dirigía Santiago con esta carta, este evento parecía que sería muy pronto, pero no fue ni ha sido así. Sin embargo, usa este evento para probar la paciencia del verdadero cristiano, porque en su mente hay dos firmes pensamientos. Cree fielmente en la segunda venida de Cristo y además la espera pacientemente, aún a sabiendas de que le puede pasar, ¿no?, lo que le pasó a muchos creyentes del pasado que murieron sin ver la promesa cumplida. Dice en Hebreos 11:13 lo siguiente: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El creyente ciertamente está llamado a vivir y a orar por fe. Yo estoy seguro que de muchas oraciones que hago, no veré el fruto. Pero eso no quiere decir que voy a dejar de orar, ni tampoco que no se cumplirán en un futuro. De la misma forma, si no me toca ver la gran esperanza del creyente, que es el regreso de Cristo, no por eso voy a dejar de esperar. Sí entiendes el punto. Es que este tema, como les dije la vez pasada, lo iré explicando con detalle en los estudios que llamé Maranata, de los cuales pues ya vimos el primero, pero es nada más así como para redondear el punto. Pedro relata cuál es la actitud del incrédulo ante este evento específico de la segunda venida de Cristo. Dice en 2 de Pedro 3:4: ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, vemos aquí que una gran diferencia entre el creyente y el incrédulo es su actitud y su paciencia al esperar la segunda venida de Cristo. El que no es creyente se burla, no cree en esto y tampoco cree en otras cosas más. Y aunque finja o diga que sí lo cree, en el fondo no es así. Muchas cosas como esta, ¿verdad?, para él son fantasía, sueños en los que creen todas las personas que estudian la Biblia. Pero él no las puede creer porque al no tener en su corazón el Espíritu Santo, éste no puede confirmarle en las verdades verdaderas. Lo que para el incrédulo puede parecer una falacia, para el creyente, el regreso de Cristo
es una esperanza de vida, porque sabe que esto marcará el final de su dolor, de su cansancio, de su enfermedad, de la muerte y el final de su espera. Por eso, ¿verdad? Cada vez que podemos decimos y nos despedimos, Maranata. Muy bien, la siguiente prueba de la que nos habla Santiago se encuentra en Santiago 5, versículo 12, y dice así: por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En este punto, Santiago nos lleva a un aspecto del carácter cristiano, el cual se va formando a partir de la conversión. En el trato del mundo es muy común la incertidumbre, la doble cara y el engaño. Pero el creyente es llamado a ser firme y serio. Sí, yo sé que cada uno es diferente y que cada uno tiene su formación y su personalidad. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo creo que hay cosas que nunca hubiera podido hacer sin Cristo. Muchas veces tuve la fuerza para decir no a cosas que quizás hubieran cambiado el rumbo de mi vida. Y otras veces dije sí para poder hacer cosas de provecho. Y este es el punto que Santiago dice, que no jures en vano. Esto habla del respeto que alguien le puede tener a Dios. No usar el nombre de Dios en vano es un mandato divino, porque precisamente hacerlo o no demuestra qué concepto tienes de Él, ¿verdad? Quien no lo conoce usa su nombre pues poniéndolo a la altura de cualquier cosa, y lo hace sin permiso, sin conocimiento y sin respeto. Aparte de esto, Santiago no solo indica que no jures por Dios, sino por nada. Esto es que te des cuenta de que no necesitas un aval para que alguien te crea o para darle peso a tu promesa. No, más bien dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Esto es algo que tú debes aprender a hacer, ¿verdad? Y realmente a cumplir, ¿verdad? Porque así dice Mateo 5:37. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, lo que salga de este sí, de este no, dice la Biblia que del maligno procede. Así que mira, el creyente debe ser conocido por su seriedad en el compromiso, porque él sabe que el honor es su mejor tarjeta de presentación. Dice Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre, que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Bueno, la siguiente prueba es la prueba de la oración, como dice en Santiago 5:13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Inmediatamente Santiago nos lleva a analizar cómo andamos en el área de la oración. Esto es muy fácil de saber, porque cuando estamos en algún peligro, en alguna prueba o en la incertidumbre de algo, tú puedes analizar qué es lo que haces primero. Quizá le llames a tu médico, a tu abogado, ¿verdad? O al presidente de la República.
Pero ¿en qué momento oras a Dios? O si no estás en un problema, pero estás muy alegre, ¿en qué momento le cantas alabanzas? Porque si en medio de tu aflicción estás dispuesto a hablarle a medio mundo para que te ayude, es de esperar que entre todas estas personas también considerarás hablarle a Dios, ¿no? Porque si no lo haces, pues ¿qué clase de cristiano podríamos decir que eres? Entonces aquí vemos una diferencia, ¿verdad? También entre el pensamiento del creyente para arreglar sus asuntos y entre el pensamiento del incrédulo para arreglar los mismos. Lo primero que hará el creyente, ¿verdad? Será, ay Dios, ¿qué hago? Señor, tú guíame en el qué hacer. Y esta es la reacción inmediata del creyente completamente distinta. Por último, veamos lo que Santiago llama una prueba de tu fe. Dice Santiago 5, 19 y 20 lo siguiente. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí hay un punto que a veces los cristianos podemos descuidar de nuestra fe. Es verdad que somos llamados a buscar las ovejas perdidas, pero también somos llamados a ayudar a las ovejas que por alguna razón han tenido un extravío con la finalidad de que regresen al redil. Aquí Santiago no está hablando de buscar al incrédulo, porque éste no se extravía de la fe. Él más bien nunca ha estado en la fe. No. Se trata de algún hermano al que hay que buscar, que hay que atender en su frialdad, en su distanciamiento, ¿verdad? Con la finalidad de hacerlo volver a la fe. Y de esta forma demostramos nuestra fe. Este es un aspecto del cristianismo que nos lleva a tener cuidado por nuestro hermano. Y sí, yo sé que esto no es fácil, porque en estas condiciones, ¿verdad? Estos hermanos pues no se dejan ayudar, su tendencia es más bien a alejarse que pedir ayuda. Pero si podemos hacer algo más aparte de orar por ellos, entonces pues debemos actuar. Aquel que no ha conocido a Dios pues no le importa en lo más mínimo lo que le esté pasando al otro. Si no tiene cuidado de su propia vida, pues difícilmente la tendrá por otro. Porque este cuidado se genera precisamente en el corazón de aquel que está fortalecido en el espíritu para poder atender al débil en la fe. Como dice Pablo en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuál sería la conclusión de este estudio, ¿verdad? De este examen que hemos tenido el día de hoy? Quizás para ti fue un examen sorpresa, ¿verdad? Y si tú has escuchado este estudio y en vez de dejarlo a la mitad,
lo has terminado y te has sometido al examen de Santiago, pues quiero felicitarte porque en el fondo de tu corazón, pues hay una disposición para dejarte evaluar por Dios. Dice Pablo en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Fíjate cómo dice aquí Pablo, dice, ¿o no se conocen a ustedes mismos? Esto quiere decir que tú puedes conocer cuál es tu situación. Si realmente conoces o si aún no has conocido a Dios, esto es algo que tú puedes saber. Esto es algo que el que se cree creyente puede saber. Y aún el que no ha conocido a Dios, ¿verdad? También puede conocerlo si realmente es sincero y honesto consigo mismo. Precisamente el objetivo de este examen es que tú concluyas en qué lugar está tu fe o si estás en la fe. Nadie lo puede presentar por ti, porque solo tú, si eres sincero y honesto, reconocerás en realidad quién eres. Y mira, si a la luz de la palabra, si a la luz de esta hermosa carta de Santiago, ¿no te fue tan bien en este examen? Qué bueno. Qué bueno porque hay remedio. Hoy, que todavía tienes vida y lucidez, estás en posibilidades de cambiar las cosas. La oportunidad de hacer una verdadera decisión a favor de Cristo todavía es posible si tú quieres. Recuerda que el tiempo para creer es hoy. El pasado ya no existe y el futuro es una interrogación. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.